No hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios. Reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes el pastor Jorge López. La tormenta siempre nos va a llevar a Jesús. Esta gente, los discípulos, eran expertos pescadores. Es decir, habían estado por mucho tiempo en esas mismas aguas. No era la primera vez que eran azotados por una tormenta. Ya lo hablamos, te lo aseguro. No era la primera vez que tuvieron que hacer muchas cosas y tenían la habilidad para hacerlo, ¿no? Para poder resistir una tormenta y poder salir, sin ningún tipo de problema. Pero en esta ocasión, estos marineros expertos terminan pidiendo la ayuda a un predicador. Estos marineros expertos terminan yendo donde aquel que estaba descansando. Terminan yendo donde aquel que no tenía experiencia como pescador. Porque la diferencia estaba precisamente en la fe de uno y en la falta de fe del otro. En la paz que uno experimentaba y en la falta de paz que no tenían los otros. Ellos terminan yendo donde Jesús. Pero terminan yendo donde Jesús cuando se le agotaron los recursos. Ahora arrojaron toda su esperanza, toda su confianza, todo su anhelo, todo su deseo en quien iba con ellos. Es triste, pero para muchos de nosotros Jesús está como la última opción cuando tenemos un problema. Tú que estás ahí escuchando, ¿cuántas veces te has visto sintiéndote mal y la primera puerta que abres es la del médico, no la de la oración? ¿Cuántas veces te has visto visitando especialistas, escuchando la voz de especialistas, antes de tirarte de rodillas a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces te has visto a través de tus propias habilidades, a través de tus propias fuerzas, resolviendo un problema antes de ir a aquel que renueva tus fuerzas y que también te da nuevas habilidades? Muchos de nosotros tenemos a Jesús como la última opción cuando tenemos un problema. La mujer, por ejemplo, del flujo de sangre. En la misma Biblia se nos cuenta que esta mujer, dice, lo había dado todo. Había perdido todo su dinero para ser sanada de esta enfermedad. Hasta que fue donde Jesús. La última opción fue Jesús, pero fue la más certera. Porque tenemos que entender que siempre Jesús va a ser certero. Que en Jesús vamos a encontrar la respuesta que andamos buscando. Que en Jesús nuestras fuerzas van a ser renovadas. Que en Jesús nuestras enfermedades pueden ser quitadas. Que en Jesús nuestra carencia pueden ser suplidas. Que en Jesús todo aquello que nos hace insuficiente nos puede dar suficiencia. Pero tenemos que buscar a Jesús como lo primero. Tenemos que ir a buscar su rostro como lo primero y no como última opción. Lo vimos acá en el caso de la mujer del flujo de sangre. Tomás, ¿se acuerdan? Tomás pide una condición a la fe y era tocar las heridas de Jesús. Había estado con Jesús, había visto milagros de Jesús, había visto Jesús a resucitar a personas. Y ahora vienen y le dicen a Tomás, Jesús ha resucitado. Y él dice, esa no es la opción que yo estoy esperando. Yo necesito tocarle, yo necesito mirar, yo necesito meter mi mano en sus heridas y entonces es que voy a creer. Él estaba poniendo una condición a la fe. Realmente estaba dejando como una última opción a Jesús. María Magdalena estaba frente a la tumba. La tumba estaba vacía. Ella había conocido muy íntimamente a Cristo y no podía creer que Jesús había resucitado. Ahí estaba llorando, sus esperanzas perdidas, su dolor era inmenso. Y ella lloraba porque decía, ¿dónde han puesto el cuerpo del maestro?
No había podido creer que Jesús había resucitado hasta que el mismo Jesús le habla a ella, a María Magdalena. No trates de calmar la tormenta que estás atravesando si Jesús va contigo en la barca. Escúchame bien. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás empecinado o empecinada en calmar esa tormenta? ¿Por qué es que has tratado todo lo que has tratado y no te das cuenta que de nada ha servido? Tú no puedes dejar como última opción a Jesús. ¿Por qué razón, si Él está contigo en la barca, vas a ir a buscarle a Él o vas a ir a pedirle ayuda a Él después que se han agotado todos los recursos? Tu primer recurso tiene que ser Jesús. Las tormentas no tienen el poder para definir nuestras vidas a menos que se lo permitamos. Te lo quiero volver a repetir. Las tormentas no tienen el poder de definir nuestras vidas a menos que se lo permitamos. Hay personas que tristemente una tormenta ha definido su vida. Tristemente ha sido así. Personas que lo tenían todo y lo terminaron perdiendo. Personas que tenían una familia lo terminaron perdiendo. Personas que tenían un ministerio lo terminaron perdiendo. Líderes que tenían un gran llamado lo terminaron perdiendo. ¿Saben por qué? Porque se levantó una tormenta y ellos le dieron permiso a la tormenta para que se llevara todo lo que tienen. Las tormentas no tienen el poder de definir nuestras vidas, al no ser que nosotros se lo permitamos.